Buenos días, amada familia de Renovación. Qué bueno saludarlos por estos medios digitales. De verdad, estamos muy entusiasmados porque el día de hoy es un nuevo día, es un día en el cual nosotros podemos escuchar su palabra, en el cual podemos venir y adorarle. ¿Y qué te parece si disponemos nuestro corazón? ¿Qué te parece si tomamos ya esta actitud para poder entrar a los atrios del Señor? Entonces te pido que cerremos nuestros ojos para poder dar inicio a este momento de alabanza. Padre, te doy las gracias por cada una de las familias que nos están escuchando en este momento. Yo te quiero pedir que los bendigas y que en este momento de donde vamos a escuchar una canción de adoración, podamos conectarnos contigo, que podamos alejar toda distracción, todo ruido y que nuestro corazón pueda deleitarse en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Amada familia, espero que hayamos tenido un momento hermoso en la presencia del Señor. ¿Qué te parece si ahora disponemos nuestros corazones para poder escuchar de esta palabra? Que créeme, nos va a retar, nos va a desafiar, pero qué mejor que seguir creciendo día a día. Pero antes de que nosotros pasemos a la palabra, te quiero pedir que pongas atención a los siguientes anuncios. Así que Hola, amada familia de Renovación de Vida en Cristo. A continuación, te presentaremos los anuncios y las actividades que tenemos para ti a lo largo de la semana. Comenzando porque tenemos 3 tiempos de oración. El primero es todos los días en tu casa de 8 a 9 de la noche. Esto es para que tú y tu familia puedan reunirse y orar por las necesidades de la iglesia. El segundo es de martes a sábado a las 8 de la mañana a través de Facebook MBI Querétaro o YouTube MBI Play, para que puedas conectarte a los altares de oración. El tercero es los jueves de 9 a 10 de la noche vía Zoom. Esto es para que nos conectemos como iglesia para orar los unos por los otros. Posteriormente, los viernes a las 5 de la tarde tenemos la entrega de despensas. Si tú necesitas o quieres donar despensa para tus hermanos, asiste a nuestras instalaciones. Posteriormente, a las 6 de la tarde nuestros pastores pueden darte consejería los días viernes. De igual manera, a las 8:30 el día viernes está el grupo de jóvenes Army. Te invitamos a que te puedas unir con nosotros vía Zoom para esta reunión. Y no olvides que cada último viernes de cada mes tenemos el cafecito de mujeres. Busca nuestro link en nuestros grupos para que puedas integrarte. Posteriormente, los sábados, cada 15 días, los matrimonios jóvenes tienen una reunión vía Zoom a las 8 de la noche. Y para los pequeños de casa, los domingos, al terminar esta transmisión a las 12:30, no olvides entrar a Renova Kids para que nuestros pequeños puedan recibir una enseñanza conforme a su edad. También, los domingos, cada 15 días, los matrimonios con más de 10 años de experiencia tienen una cita vía Zoom a las 8 de la noche. No te lo puedes perder. Y no olvides que cada domingo a las 11:30 te esperamos en nuestra transmisión por Facebook y YouTube. Déjanos tus comentarios. Gracias por tu atención. Hola, qué buena oportunidad de estar de nuevo cerca donde usted se encuentre y traerle en esta oportunidad también la palabra de Dios. Quiero pedirle que me acompañe, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 13 al 16. Estaré leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura, la palabra de Dios: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Piense en la vida del creyente. Qué frase tan fuerte, qué frase es realmente tan fuerte. ¿Será que el creyente, o ha habido creyentes menospreciados, aplastados, pisoteados por su mal testimonio? Y aquí la Escritura nos habla enseguida, en el verso 14, dice ahora ya no de la sal, ahora está abordando el tema de la luz. Dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina, que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
¿Qué le parece si oramos para que el Espíritu Santo, que es el maestro del corazón de la iglesia, de cada creyente, pueda venir a enseñarnos? Padre, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad bella, hermosa, preciosa de venir delante de ti y también de abrir este libro maravilloso, este libro formidable que tiene todos los principios para que nosotros podamos vivir una vida, Señor, productiva, una vida creciente en madurez, pero también en fruto en esta tierra. Por favor, envía a tu poder de tu Espíritu Santo para que nos des el entendimiento, ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Aquí nosotros encontramos un reto y un desafío. Jesús ha predicado el Sermón del Monte y luego culmina con esta enseñanza poderosísima sobre la sal y la luz. Y yo le pregunto en esta hora, ¿será que nosotros tenemos algún llamado para hacer influencia? Así he titulado este mensaje, llamados para hacer influencia. Y preguntaría, ¿qué tipo de influencia es usted? ¿Qué tipo de influencia? ¿Cuál es la huella que está o estará dejando por el resto de sus vidas aquí sobre la faz de la tierra, en su casa, con su familia, en su entorno laboral, en su entorno familiar, donde usted se desenvuelve? ¿Por qué Jesús dijo, refiriéndose a nosotros, que nosotros somos como la sal de la tierra y como la luz del mundo? Sal de tierra, luz del mundo. ¿Por qué usó estas dos metáforas cuando Él quiso describir lo que somos o lo que debemos hacer en esta tierra? Muy bien, eso estaremos viendo en esta oportunidad. Lo primero que necesitamos ver acá es que no somos llamados a retirarnos de la vida pública, de la vida relacional, laboral, y no hay una desconexión realmente de los principios de la palabra de Dios y de lo que ha conquistado en el corazón del creyente. No hay una diferencia ni un alejamiento en manifestar su esencia, siendo el mejor maestro, siendo el mejor médico, siendo el mejor profesional, donde él se encuentre, haciendo su ejercicio profesional o secular o su oficio, y escondiendo la luz que hay dentro de él, o guardando la sal sin traer el sabor al círculo de influencia que Dios le ha entregado. Yo quiero decirte que Dios te ha entregado un círculo y una capacidad de influencia. Ese círculo y también la capacidad de influencia han estado ahí porque Dios ha querido y Él desea que tú con todo tu corazón puedas entender claramente que Dios te ha llamado a brillar y a traer sabor a esta tierra. A brillar trayendo luz, a traer sabor con el testimonio adecuado que Dios ha decidido usar para que otros vengan al conocimiento y a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos llamados, creyente, estás llamado para marcar con tu vida una gran diferencia en esta tierra, ¿verdad? En un mundo lleno de ¿qué? De oscuridad, en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de crisis y sobre todo en esta hora a la cual ha llegado la humanidad. Estamos llamados a ser una influencia preservadora como la sal, una influencia reveladora, porque la luz revela, la luz genera un destello, genera un nuevo horizonte, genera capacidades de ir más lejos por cuanto la luz hace huir las tinieblas. De igual manera el creyente está colocado, ha sido sembrado en esta tierra, en el lugar, en los círculos de influencia para traer sabor y para traer luz. Así que las dos metáforas que Jesús menciona, después de darnos las bienaventuranzas, las coloca ahí intencionalmente. Todas las bienaventuranzas tienen un contenido poderoso en el Sermón del Monte,
pero culmina como si fuera el broche de oro. Todas las bienaventuranzas de nada sirven conocerlas, de nada sirven traerlas al corazón, si el creyente no entiende el fin de ellas. Y el fin de ellas es que sea sal y es que sea luz para la tierra, para este mundo necesitado. De tal manera que hay no solamente eso, no solamente hay un llamado, sino hay todos los elementos que el creyente necesitará para hacer luz, todo el voltaje, pero también el voltaje para traer la luz, pero también todos los ingredientes, porque lo que tiene sabor tiene ingredientes internos, tienen contenidos internos que al paladear de otros dicen: esto sabe muy bien. ¿Ha escuchado la frase en algunas personas diciendo: esta persona como que tiene algo diferente? Y esa frase es muy significativa porque a los ojos y a la percepción el individuo es percibido como alguien diferente, como alguien que dice tiene algo, y ese algo que tiene que ver con su esencia, tiene que ver con su carácter, con lo que mora internamente en el corazón. Así que los discípulos conocían muy bien la importancia de la sal. La sal era la forma de preservar los alimentos, especialmente la carne y el pescado en su tiempo. Además de dar sabor a la comida, la sal era usada para los sacrificios que se ofrecían allá en Levítico capítulo 2, verso 13. Por otro lado, la sal era tan importante que a los soldados romanos, a ellos se les pagaba con sal. Qué curioso, porque la palabra salario viene de la palabra sal. ¿Por qué? Porque a los soldados romanos se les pagaba su retribución. ¿Con qué cree? Con sal. Era muy valiosa. Eran los refrigeradores modernos de aquella época. La sal hacía las funciones de un refrigerador, de un congelador para preservar los alimentos. Entonces no importa de dónde vengas y cómo vengas tú, cuando llegas al Señor, el proyecto contigo es que puedas llegar a ser luz para otros, para que brille Jesús a través de ti también. Así que el maestro, teniendo la intención que ellos brillaran, ellos no lo podían creer, que su maestro esperaba y deseaba que sus discípulos pudieran brillar mucho más que él, que sus discípulos pudieran ser sal y pudieran ser el alimento, pudieran ser el sabor adecuado, de tal manera que encontramos al Señor Jesús diciendo: yo quiero que mis discípulos sean héroes, que el mundo aquí en la tierra no solamente se fije en mí, que no solamente lleguen al Padre por mí en el sentido de ejemplo. Por supuesto que Él es el único camino y la única verdad, pero Él quiere usar vasos de honra para alimentar a otros, ¿verdad? Así que el brillo no es para que tú brilles, sino para que sea levantada la gloria y la honra del Señor. Y vamos a notar que mientras el ejemplo de la sal se degrada, la luz va en aumento positivamente en esta metáfora que el Señor nos coloca aquí. Consideremos entonces la influencia del creyente verdadero y del cristiano en el mundo. En primer lugar, abordando el asunto de la sal, la primera influencia es una influencia preservadora. La primer y gran enorme responsabilidad que Jesús nos da en el verso 3 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Para qué sirve, verdad? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Más bien la descartarán si pierde su sabor. Y lo peor y muy fuerte que son las palabras siguientes, dice: y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿A qué se estaba refiriendo con estas palabras de vosotros sois la sal de la tierra? Por un lado, que nosotros somos los responsables de darle un buen sabor en el ejemplo a la gente, ¿verdad?, en contra de todo lo que tenga que ver con la corrupción.
porque la sal preserva la corrupción en todas sus manifestaciones. Esto significa que este mundo no está más corrompido porque todavía hay sal. En las noticias, cuando escuchamos situaciones criminales y muertos y un montón de cosas, de pronto los reporteros dicen, pero somos más los buenos que los malos, ¿verdad? Como si eso resolviera mucho, ¿verdad? Bueno, en la vida del creyente es una verdad que este mundo no está tan corrompido porque sin duda también hay la manifestación de la bondad, hay la manifestación del carácter de Dios, del temor de Dios, de la inclinación para ir sobre lo bueno y el freno que coloca el Espíritu de Dios en el creyente. ¿Para qué? Para que Él se mantenga recto, para que Él se mantenga firme. Así que esta metáfora que el Señor coloca para dejar caer sobre nosotros, primero una responsabilidad diciéndonos, vosotros sois la sal de la tierra. Así que será entonces que en los lugares donde vemos mucha descomposición, corrupción, será porque ahí no hay sal que preserve. Pues la respuesta es sí, así es. Así que cuando Jesús dijo de nosotros que en nosotros había la eficacia de la sal, como gente que protege la corrupción, que purifica las heridas, Él usó esta metáfora para decirte: tú me vas a hacer un instrumento en mis manos. Tú me vas a hacer un instrumento poderoso en mis manos. Muchas veces en esos círculos de influencia donde te mueves, ni te estarás dando cuenta de cómo estás beneficiando, de cómo estás trayendo el bien, el alimento, tal vez la esperanza a la vida de las personas cuando ellos están en medio de la aflicción. En este COVID-19, en este año que estamos casi por terminar, ha habido mucha necesidad de que la sal preserve su sabor y que la luz también pueda destellar la revelación, el entendimiento, los principios de la palabra de Dios, la claridad de cuál es el evangelio, la buena nueva en medio de una pésima noticia, en medio de noticias pésimas, de una condición del mundo corrupta y perversa, sin duda, en medio de toda esta pandemia, de este virus artificial, como dicen algunos, generado no por una eventualidad biológica, sino por muchas ocasiones por maquinación humana, que tiene muchos comentarios al respecto, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que a través muchas veces de las predicaciones, de las enseñanzas, aprendemos que el pecado tiene la misión de ¿qué? De corromper. Entonces entiendo por qué esta metáfora empieza con la luz, con la sal. ¿Por qué? Porque hay que preservar lo que ahora está corrupto, este mundo está caído. Jesús siempre es intencional cuando coloca aquí en la palabra de Dios principios, parábolas y metáforas. Esta es una metáfora que la está colocando intencionalmente porque el mundo y la naturaleza caída del mundo seguiría girando alrededor exactamente de lo mismo, y de principio a fin de este mundo requerirá siempre que la corrupción del pecado sea contrarrestada con la sal que puede preservar, aquel que puede traer la solución a la corrupción en el corazón del hombre. Quiero decirte también que el carácter de los actos y de las acciones de los hombres está determinado por el corazón de los hombres. Así que escúcheme bien, las acciones no solo son lo que aparentan ser muchas veces, o los hechos de los individuos no siempre son lo que aparentan ser. Hay algo más profundo en el ser humano, y es el carácter de esas acciones que son determinadas por las motivaciones internas. Escúchelo bien. Los actos y las acciones tienen un tipo de carácter. ¿Y cuál es ese carácter? Pues ese carácter apela a las motivaciones más finas que el ser humano tiene para llevar esos actos. Entonces aquí cabe la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Así que la sal viene a preservar
los motivos correctos, las intenciones correctas y los actos correctos. Cuando hay congruencia en la vida de una persona, cuando hay congruencia a plomo, como la plomada que usan los albañiles, y curiosamente la Escritura, la palabra de Dios dice que es la plomada para que nosotros podamos construir. Si usted sabe de construcción, una persona que está levantando un muro, ese muro tiene que quedar aplomada, tiene que quedar vertical, porque si en la tercera o cuarta hilada se desvía un poquito, eso va a tener riesgo de caerse. Por eso los principios de la palabra de Dios son la plomada. El único lugar de fundamento de fe y creencia eficaz para el ser humano sobre la faz de la tierra tiene que ver con la palabra de Dios. Así que la Escritura, la palabra de Dios, tiene un lugar fundamental, decisivo. ¿Para qué? Para que el hombre encuentre los elementos para construir una vida adecuada y pueda llegar a un puerto seguro. Así que encontramos aquí, en primer lugar, que el individuo, la primera responsabilidad que Dios nos da es que nosotros seamos la sal, ¿verdad? Tan importante fue lo que Jesús dijo en estas palabras para traer salud, que la palabra salud y la palabra saludo y la palabra salvación, estas tres palabras vienen de ahí, de la palabra sal. Quiero decirle también que el infierno es un lugar de corrupción. De ahí la figura del gusano que nunca muere. Y le pregunto, ¿sabía usted que nosotros podemos evitar esa descomposición de la corrupción de este mundo? Ciertamente a través de una naturaleza que se nos ha conferido, de un corazón que se nos ha entregado, de una naturaleza que usted y yo no necesitábamos, no podíamos obtenerla. No había manera de que viniera una naturaleza divina. La naturaleza pecaminosa, en mayor o en menor grado, siempre ahí tomando territorio, dominio y conquistándonos internamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús viene al corazón del hombre, esa inclinación a la maldad seductora puede encontrar un contrapeso, y de hecho no solamente encuentra un contrapeso, en el verdadero creyente se acrecenta al punto donde empieza ahora a ser guiado y dominado por la vida espiritual, por los principios de la palabra de Dios. Y este es un evento fabuloso, maravilloso. Ninguna otra forma, ninguna otra manera tiene el ser humano de llegar a esa condición donde se le injerta la naturaleza de Dios y el individuo, el creyente consciente, dice: yo quiero acrecentar esta vida espiritual. Y ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, donde otros dicen: ahora esta es una persona diferente, es una persona totalmente diferente. La segunda cosa que vemos aquí es una advertencia, y la advertencia es que la sal se puede, ¿qué cosa? Se puede desvanecer. En lo que somos, el carácter interno se puede desvanecer, ¿verdad? Como la sal. Los que hemos pasado por una situación de vértigo, tal vez usted alguna vez ha tenido un mareo, un vértigo, ¿verdad? Usted genera una pérdida de estabilidad. Usted se quiere agarrar de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pierde su estabilidad. Es exactamente, y se produce a veces una ansiedad, una angustia, una inestabilidad emocional también, no solo física, porque el individuo ha perdido la estabilidad, el equilibrio. Aquí internamente, en el oído interno, tenemos unos conductos semicirculares con unos sensores increíbles, un diseño de Dios increíble, donde traemos líquido y traemos unas partículas flotantes internamente, como si fuera una brújula que nos da nuestro sentido de orientación. Pues por alguna razón eso se altera y el individuo pierde la estabilidad, ¿verdad? Y puede hasta caer. Así es lo que sucede en el cristiano cuando pierde el sabor, pierde su estabilidad, se puede tropezar,
puede caer y muchas veces cae y cae en un tropiezo donde muchas ocasiones le cuesta trabajo poder levantarse. Se desvanece entonces pues la sal al perder su sabor, al perder el carácter, la esencia importante, la integridad del carácter del hombre interior. Es cuando algo se derrumba, es cuando algo queda sin estabilidad. Y Jesús lo advirtió y yo hoy te lo advierto porque la palabra de Dios lo dice. Advirtió que eso podía pasar si nosotros dejamos la función a la cual somos llamados a tener cuidado, ¿verdad? Así que si pierdes la función a la que has sido llamado, muchas veces se te irán las cosas de las manos. ¿Por qué? Porque la sal está perdiendo su sabor. Así como la sal se desvanece cuando le aplicas un chorro de agua, muchas cosas se pueden desvanecer en tu vida. Muchas cosas pueden ser estorbadas, muchas cosas pueden ser limitadas para que llegue al cumplimiento porque la sal ha perdido su sabor. Y la pregunta que se hizo, la pregunta obligada que él hace, dice: ¿y con qué será salada? Y puso entonces en sobreaviso que debe de ser seriamente considerada. Hay creyentes que se desvanecen con el tiempo. Alguien dijo que el tiempo diluye los compromisos. Quiero decirte que COVID-19 ha traído dilución a veces del compromiso en el hogar, entre las parejas, con los hijos, el confinamiento. Y esto ha venido a probar el carácter del creyente, la sal, el sabor que tenía internamente. Ya muchas veces por no acudir a la iglesia o al templo, ¿verdad? El creyente ha perdido su compromiso de comunión, de orar, de recibir su tiempo devocional, de tener la disposición para alimentarse cotidianamente y tener la unidad con sus hermanos. Es tan importante que nosotros hagamos un alto, ¿verdad? Ha tenido tal vez el creyente un buen comienzo, el gozo, la influencia notoria del primer amor, ¿verdad? Pero ese gozo tal vez ha venido a menos. Ese amor se ha obnubilado, es un poco confuso. Ahora empieza a hacerle confusos los límites de lo bueno, de lo malo para el creyente, ¿verdad? Así que sus vidas ya no son un impacto. Su manera de concebir el evangelio los dejó sin ninguna influencia para otros. Su testimonio en medio de los demás no ofrece nada nuevo. El sabor se ha venido desvaneciendo, se ha venido diluyendo. Esta advertencia de Jesús es muy seria cuando él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Es que él ha esperado y sigue esperando que cada uno de sus discípulos permanezca firme. En tercer lugar, la posibilidad de perder del sabor de Cristo. No solo la advertencia, sino también la posibilidad. Jesús sigue diciendo: la situación de la sal es terrible cuando pierde su sabor. No sabe bien la comida. Yo no sé si a usted le gusta la comidita con sal. Generalmente la sal es un elemento en todas las mesas y casi del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los alimentos requieren sal, requieren saborcito, ¿verdad? ¿Ha probado usted una comida terriblemente salada? Pues ahí ya se fue de paso, ¿verdad? El otro extremo, ¿verdad? Tanto la carencia como el exceso puede generar un repeler del gusto del comensal, ¿verdad? ¿Qué se hace en frente de esta advertencia? La enseñanza nos dice que se puede perder la sal y al perder la esencia. Quiero decirle que el apóstol Pedro y los demás discípulos oyeron a Jesús el sermón del monte, y no fue casualidad, se lo decía, de que después escribiera una de las cartas con los ingredientes que debe de adornar la vida cristiana del creyente. Uno de tus adornos principales como persona debe de ser tu sabor. Como si se tratara de una receta que va enumerando los ingredientes que deben de ser añadidos para que tú los contengas en tu sabor como sal. ¿Quieres conocerlos en esta mañana, en esta oportunidad? ¿Quieres conocer esos ingredientes? Acompáñame, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente.
Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con un control propio o con un autocontrol, el control propio con perseverancia, la perseverancia con la sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Esto es dinamita. Esto es una bomba. Son los ingredientes que tu vida debe de tener para que tengas el sabor para poder preservar a otros. Dice, esfuérzate al máximo aplicando tu fe a las promesas de Dios. Primer ingrediente, te esfuerzas por aplicar tu fe a las promesas de Dios. Eso tendrá una repercusión en tu vida. Eso tendrá una manifestación externa cuando tú te esfuerzas por creer en las promesas de Dios. Te va a cambiar y eso se va a reflejar hacia afuera. Con los que conviven va a decir, este hombre es tan positivo, tiene tanto pensamiento positivo, y no es cierto. Tienes tanta palabra de Dios, estás tan acercado a la fe en las promesas que eso lo irradias, lo hablas, lo transpiras y otros se dan cuenta. Y enseguida dice, complementa tu fe ¿con qué? Con excelencia moral. En tu interior, en tu mente, en aquello que Dios conoce, ¿tú te cuidas de tu excelencia moral? Si quieres seguir complementando los ingredientes para que tu vida sea una vida como la sal que tiene alimento, dice, a tu excelencia moral tienes que agregarle conocimiento de la palabra de Dios. No eres un ignorante, no eres una persona que solo se alimenta de predicaciones y de los domingos. Agarras la palabra y te la comes, agarras la palabra y le dices al Espíritu Santo, llena este vaso, lléname del alimento tuyo. Has aprendido a alimentarte también de manera personal en tus devocionales. Entonces tendrás sabor, tu vida tendrá un sabor exquisito. Y si por si fuera poco, a ese conocimiento lo debes de acompañar a no perder los estribos, a ser dueño de ti mismo. Tienes autocontrol. La gente, cuando espera que tú pierdas el control, se da cuenta que eres un hombre con dominio, eres una mujer con dominio en tu lengua, en tus impulsos, en tus reacciones. Ahí está el sabor de Jesús, ahí está el sabor del cristianismo, porque este es un hombre dominado internamente por el Espíritu de Dios y no por su carne, ¿verdad? Dice, y luego, si fuese eso poco, a tu autocontrol acompáñalo de perseverancia. Eres un individuo que no te echas para atrás cuando de perseverar se trata. Eres un individuo, una mujer de que cuando de perseverar por creerle a Dios las promesas de Dios para tus hijos, para tus nietos, para tu esposo, tú eres inamovible. No te sueltas, no sueltas una de las promesas de tu Dios porque eres altamente perseverante. Eres perseverante en tu trabajo secular y eres conocido o conocida como una persona que das no el 100 sino el 120 y mucho más. Ahí está ahí está el sabor a Jesús, ¿verdad? Y finalmente dice, a ese autocontrol y a esa perseverancia también le vas a agregar que eres una persona que te sometes a Dios. Eres una persona que consideras al Dios del cielo y de la tierra antes de abrir tu boca, antes de tomar decisiones trascendentes en tu vida. Y por si eso fuera poco, finalmente dice, a todo eso, el que tiene el sabor a la sal, dice que finalmente tendrás el amor para todas las personas. Y yo digo, wow, esto, ¿qué más claro que el agua? Y digo el agua clara porque hay agua revuelta, ¿verdad?
¿Qué más claro que el agua transparente? Aquí está el perfil de lo que la sal debe de contener para que otros encuentren su sabor. Véalo, repáselo. Segunda de Pedro capítulo 1, versos del 5 al 8, ¿verdad? Y yo te pregunto en esta hora, en esta oportunidad, ¿cuál de estos ingredientes ha disminuido en tu vida? ¿Ha disminuido tu fe? ¿Ha disminuido tu excelencia moral ahora en este tiempo de confinamiento de COVID-19? ¿Ha disminuido tu conocimiento porque no asistes a la iglesia regularmente, pero tienes la palabra de Dios? ¿Ha disminuido tu dominio propio y tu autocontrol porque no tienes quien te vigile? ¿Ha disminuido tu perseverancia, tu determinación, el ser una persona diligente, sabiendo que Dios te ve y Él te recompensará en público? ¿Ha disminuido tu sujeción y el temor a Dios por las mismas circunstancias, verdad? A sus preceptos. ¿Ha disminuido tu amor por otros porque has tenido conflictos que no has podido resolver, que no has podido traer a cumplimiento? Así que hay creyentes insípidos que han perdido todos estos ingredientes de lo que Dios quiere cocinar en tu vida para que tu vida tenga sabor a sal que preserva. Se han perdido muchas veces los creyentes de tener ese sabor. En cuarto lugar, puede existir también en relación a la sal un tercer factor que es terrible, ¿verdad? La tristeza de ser desechado, así lo dice la palabra de Dios. Dice cuando la sal pierda el sabor. El resultado fue lo que Jesús menciona en esta parte final del texto. Dice, se utilizaba al final, en aquel tiempo de la historia, la sal que perdía su sabor se tiraba y era pisoteada por el ganado, era pisoteada por los hombres. La figura no podía ser más elocuente y más devastadora. ¿Por qué, pastor? Bueno, el pisar la sal es como estar pisando denigradamente un testimonio de un creyente que se ha caído y que no ha hecho nada por levantarse. Es el hazme reír, es el vituperar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el creyente, sabiendo que debe de preservar su sabor, ha dejado su sabor tirado a un lado. Y ahora la gente, el impío dice, miren el creyente, miren el cristianito, miren a esa persona que se decía así, así y asado, véanlo donde está. Dice que será desechado y pisoteado. Hay testimonios pisoteados por la condición a la cual han llegado. Y si esta es fuerte, esta impresión de perder el sabor, en primer lugar, ¿qué deja de ser la influencia para este mundo? Pues mucho más terrible es cuando es desechado. Es malo, es inadecuado que usted pierda el sabor, pero no se diga cuando el nombre de Jesús es vituperado por causa de un mal testimonio, siendo ridiculizado, blasfemado muchas veces el nombre de Dios. Así que la posibilidad de ser pisado por los hombres es como sentirse desechado. Pregunto, ¿puede un creyente no servir para nada? ¿Puede llegar a ser como la sal que perdió todo su sabor, que al final es dejado como un desecho para que los hombres lo pisen? Esta llamada de atención de parte del Señor es una alerta para ti este día, para que nosotros, sus hijos, a su vez, para que podamos estar firmes en nuestra condición de sal. El segundo punto importante después de ver la sal es analizar en esta metáfora la luz. El creyente es comparado como una influencia luminosa. Hoy día en Navidad vemos casas llenas de luz, ciudades adornadas, ¿verdad? Aún con toda pandemia con luz. Quiero decirle que vivimos en un mundo donde la luz ha sido cambiada por tinieblas. Si algo necesitamos es que tengamos muchas veces palabras de elogio los seres humanos. Y quiero decirle que cuando Jesús viene con esta palabra a sus discípulos y les dice claramente, les dice, vosotros sois la luz del mundo. Ellos entendían que Jesús era la luz. ¿Por qué? Porque conocían la palabra. Pero pensar en su mente y en su corazón a estos discípulos medios campiranos, medios iletrados, que ellos llegarían a ser como luminares, que otros iban a decir, wow, estos pescadores,
guau, estos recaudadores, guau, este tipo de gente que parecíamos no dar nada por ellos, vea cómo están brillando. No lo podían creer, ¿verdad? Entonces el Señor nos pone dentro de una dimensión, a ti y a mí como discípulos, para darnos una distinción, porque tanto el Padre como el Hijo se definen como luz. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Su Hijo Jesús también, Él dijo categóricamente, Evangelio de Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Amado hermano, estas palabras son entusiastas. Cuando Jesús nos pasa la estafeta y nos dice, no solo el Padre, no solo yo, ustedes serán la luz de este mundo. Él no dijo los ángeles, qué privilegio tenemos. Él dijo ustedes, mis discípulos, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Ningún otro tiempo había sido tan oscuro para la humanidad como en este tiempo. Y la razón es ¿por qué? Porque los hombres han amado y seguirán amando, ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus corazones son malos y por ende sus obras son malas. Juan, Evangelio de Juan 3:19, así lo dice. Los hombres amaron más las tinieblas. La luz vino al mundo, pero ellos siguen amando más las tinieblas. Quiero decirte que COVID no es una buena obra. Refleja mucho de tinieblas densas que han venido en esta época sobre la humanidad. ¿Sabe usted cuál es el insecto que ama la oscuridad? Las cucarachas. Usted llega a un hogar o en alguna bodega por ahí en la noche donde haya esos animalitos, prende la luz, ellas van a correr porque no toleran ¿qué cosa? La luz. Así son las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabía usted que no solo el cristiano puede saber más que cualquier persona que tenga un doctorado? ¿Por qué le digo esto? Porque el cristiano es luz a través de la palabra de Dios. Usted se puede encontrar una persona sumamente llena de capacidades, una persona llena de títulos, doctorados, pero no sabe cómo ni qué hacer con una pareja. No sabe ni qué ni cómo hacerle para criar a sus hijos. Y un creyente que conoce la palabra y los principios de la palabra de Dios establecidos en ella, sabrá bregar con las cosas más valiosas de este mundo. ¿Cómo qué? Pues como la vida relacional con su mujer, con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Entonces por eso el creyente es luz para las cosas más básicas, más esenciales y las más importantes en esta tierra por conocer la palabra de Dios. Así que es muy importante que nosotros entendamos. En segundo lugar, en relación a la luz, la segunda cosa, dice o indica que la luz debe de ser vista. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nada que está en lo alto puede ser ignorado. En la antigüedad, las construcciones mejores se buscaban hacer en las colinas, en los lugares altos, ¿verdad? Esta posición les permitía no solo divisar y ver al enemigo de lejos, sino que la gente podía verlas desde lejos, iluminada muchas veces. No se nos dice que la ciudad, yo no sé si usted ha visto la ciudad de Petra. Métase ahí a Google y indague sobre esta ciudad. Una ciudad maravillosa, asentada en un monte, pero eso es lo de menos. ¿Cómo fue construida? Está esculpida dentro de una montaña, dentro de piedras, y es un tipo de piedra fabulosa, maravillosa. Es todo un espectáculo, es una maravilla esa ciudad, ¿verdad? Asentada en un lugar alto, pero también con características de belleza que dan luz, que dan un resplandor, que dejan a la gente cautivada. Esta debe de ser la experiencia que tiene el impío cuando se encuentra con un creyente. Decir, wow, este hombre, ¿por qué piensa así? Esta mujer, ¿por qué tiene estos principios? Esta manera de conducirse. Si el resto, el mundo, el grueso de la población no piensan así, ¿cómo piensa en la honestidad de regresar al banco lo que le acaban de dar de más en la caja? A la cajera se lo iban a cobrar, 1,000 pesos te dieron de más. El creyente dice, esto no es mío, esto se va a regresar. Hay culturas que tienen una impresión hasta los tuétanos de los huesos de principios fuertes. Los japoneses y otras culturas
dejan sus bicicletas a la salida de las estaciones de los metros y sin candados. Dígame qué pasaría aquí en Guadalajara, qué pasaría en cualquier otra ciudad. Pues a alguien se le perdió, pues ahora es mía, ¿verdad? Y aquellos extranjeros dicen, si no es mío, ha de ser de alguien. Qué diferente pensamiento, ¿verdad? Eso es ser luz, eso es traer luz, eso es traer una vida diferente, eso brilla, eso levanta, eso da inspiración, ¿verdad? Así que cuando Jesús puso esta ilustración, nos estaba enseñando también la importancia del testimonio como la iglesia. ¿Y cuál es la idea? Jesús sigue edificando su iglesia en un lugar elevado, escúcheme bien, para que no pase por alto de modo que todos la puedan ver, y somos luz y seamos luz para que otros puedan ver. Ahora bien, ¿quién encenderá una luz y la puede esconder? Eso era imposible en las ciudades que eran construidas. Así que el Señor encendió en nosotros esa luz y la ha puesto en el candelabro y en el candelero, que es el símbolo del Espíritu Santo, para que tú y yo alumbremos de día y de noche a aquellos que se les ha hecho de noche la vida, aquellos que en la vida han llegado a un tiempo de oscuridad, un tiempo de conflictos. La palabra de Dios dice, tú les vas a alumbrar, tú les vas a traer luz. En tercer lugar, hablando sobre la luz, aquí el Señor demanda que a sus seguidores dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que la luz debe de alumbrar a otros. Debemos de evitar la tendencia de ser brillantes en la iglesia, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. La luz es para que brille dentro y fuera, pero resulta que a veces tenemos creyentes que en el templo pueden brillar muy bien, pero se les bajan los watts cuando salen fuera de la iglesia y pareciera que ya no pueden alumbrar más. Aquí está diciendo claramente la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Es tan importante que necesitamos nosotros considerar esto. Dicen las personas que han visitado el aeropuerto de Corea del Sur cuando aterrizan ahí, que cuando descienden a medianoche ven alrededor de esa ciudad un montón de cruces iluminadas, y que el significado de ello es que ahí en esa ciudad hay oración 24 horas al día, 365 días al año. Qué impresionante. Eso alumbra, eso inspira, eso nos inspira a nosotros. Juan Bautista, él dijo que él era la antorcha que ardía y que alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, dice el Evangelio de Juan 5:35. ¿Cómo está la luz en tu vida? La Biblia nos dice que uno de los pecados que cometemos en el mundo es apagar la luz del Espíritu Santo dentro de nosotros. La escritura en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis o no contristéis al Espíritu Santo. En cuarto lugar, ¿qué se nos dice en relación a la luz? Dice que la luz revela nuestras obras, dice para que vean nuestras buenas obras. Escúcheme bien, por favor. Hay una gran diferencia entre hacer buenas obras para ser vistos delante de los hombres con el fin de que los demás nos alaben, que dejar que otros vean nuestras buenas obras con el fin de que puedan glorificar a Dios y usted pueda darle la gloria a Dios. Quiero decirle que esto pasó. Una ocasión que Pablo y Bernabé se encontraban en una ciudad llamada Listra. Estos hombres habían hecho prodigios y milagros, y los pobladores de ahí los querían hacer dioses. A Pablo lo querían hacer Mercurio, un dios, a Bernabé Júpiter, por las sanidades hechas. ¿Y qué cree que hicieron ellos? Se rasgaron los vestidos. Dijeron, pues entiendan por favor, esto no es de nosotros, esto es obra de Dios. No pongan su mirada en mí, en nosotros, ¿verdad? Ellos le dieron toda la luz y toda la gloria al Señor. Quiero pedirle que veamos ahora un pequeño video.
Vamos a él. Hace un poco de tiempo me pidieron hablar acerca de ser una buena influencia y esto me pareció un tema excelente porque todas las personas influenciamos de alguna manera, para bien o para mal, pero siempre estamos influyendo. Influimos a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Es más, influimos sin que lo notemos a toda esa gente con la que interactuamos en el día a día. Los maestros, la cajera, el mesero o a nuestros compañeros de trabajo o escuela. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de influencia somos? Proverbios 12 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar. Pero ¿qué características tienen las personas justas para poder ser de guía al prójimo? La Biblia pone como ejemplo de personas rectas o justas a Job, a Noé y a Daniel. Y cuando estudias un poco estos personajes encuentras que hay 3 constantes en su carácter: su fe, su obediencia y su temor de Dios. La primera característica de la gente justa es su fe, es decir, pone su confianza en el Dios Todopoderoso. Ellas saben que Dios tiene el control de todas las cosas y confían en que los planes que Él tiene son perfectos siempre. La segunda característica es su obediencia a Dios. Estas personas conocen lo que al Señor le gusta y lo que no le gusta. Saben lo que Dios pide de ellas y conocen las bendiciones que hay cuando le obedecemos y las consecuencias de la desobediencia. Y la tercera característica que encontramos en ellas es el temor reverencial y la fidelidad al Señor. Ahora, no sé si conoces la historia de Job, pero a muy grandes rasgos, Dios permitió que Job perdiera absolutamente todo lo que tenía el mismo día. Y justo cuando llegaron a avisarle que había perdido todas sus cosas, todos sus bienes, todas sus pertenencias, sus riquezas, es más, lo peor de todo, había perdido a todos sus hijos. Ve lo que Job contestó, ve la fe que tenía en Dios. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza. Esto lo hacían los judíos en señal de duelo o de tristeza. Y luego se dejó caer en adoración. Se puso a adorar a Dios. Y entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Ahora vamos a ver la obediencia de Noé. Ese hombre recto que escogió obedecer a Dios a pesar de que la gente y la razón y todo indicara que estaba loco. No sé si recuerdes, pero en aquella época nadie en el mundo había visto llover. Es más, nadie sabía qué era eso. En Génesis 2 se explica que de la tierra subía un como vapor que hacía las veces de lluvia, pero no caía agua del cielo. El mundo nunca había visto llover, no tenían ni idea de qué era eso. Y sin embargo, Noé no solo le creyó a Dios, sino que puso su fe en práctica y lo obedeció poniéndose a construir una mega arca. El tercer ejemplo es el de Daniel, ese gran profeta que desde jovencito se llevaron como esclavo a Babilonia, pero que en lugar de agarrar las costumbres paganas y olvidarse de su Dios, prefirió mantenerse íntegro y seguir honrando y glorificando al Dios verdadero. Gracias a eso, Daniel tuvo que volverse vegetariano, casi fue devorado por leones, fue víctima de críticas, persecución y mucha gente lo odiaba hasta la muerte. Pero gracias a la fidelidad y al temor que el profeta le tuvo al Señor, muchísima gente malvada e incrédula terminó conociendo y adorando al Señor verdadero. Y es que las personas justas nos bendicen con su vida, con su experiencia, pero sobre todo con su ejemplo. No quiere decir que sean perfectas, porque nadie lo es, pero ellas reconocen que necesitan de la guía de Dios para saberse conducir sabiamente. Sus consejos siempre van a estar basados en la palabra de Dios y su fe estará respaldada por sus acciones. Mira, cuando tienes la bendición de toparte con una persona que es así, es imposible no darte cuenta, porque su fe brilla. Son personas pacientes, benignas, bondadosas, llenas de fe, de mansedumbre, de templanza. Procura pasar más tiempo con ellas, pídeles consejo y aprende de ellas, porque la idea es que tanto tú como yo también lleguemos a ser de guía para nuestro prójimo. Toma la responsabilidad de cuidar tu relación íntima con Dios y tu testimonio delante de la gente. Por favor, sé consciente de que en todo momento influyes en las personas. Mira, haz la prueba.
Haz la prueba y comprueba lo que te digo. Simplemente cuando vayas a cualquier lado, sonríele a la cajera del banco o a quien te atienda en el súper y pregúntale cómo le va, cómo ha ido su día. Elógiala por su eficacia, por su servicio, por su apariencia, por algo, no sé, por algo bueno que veas en ella. Y vas a ver cómo a partir de ahí su día cambia. Sé que este es un ejemplo muy chiquito. Ahora imagínate todo lo que puedes influenciar en la gente con la que convives todo el tiempo. Por eso vale la pena que cuestionemos nuestra manera de ser, qué tipo de influencia somos. O sea, si alguien le preguntara a tu esposo o a tus papás o a tu mejor amiga qué es lo que caracteriza tu carácter, ¿qué es lo que contestarían? ¿Tu fe? ¿Tu obediencia? ¿Tu fidelidad? ¿Qué? ¿O la incredulidad? ¿O tu falta de temor en Dios? ¿O tu desobediencia a la palabra? ¿O tu necedad? Quizás a lo mejor te caracteriza más la autoconfianza que proyectas en ti misma y tu necedad por tener siempre la última palabra. La verdad es que vale la pena que ponderes esta pregunta y le pidas al Espíritu Santo que te ayude, número 1, a ser una buena influencia en tu entorno y número 2, que te permita rodearte de gente recta y justa, que te enfoque cada vez más en el camino del Señor. Que tengas una linda semana y que Dios te bendiga. Quiero concluir. Quiero decirle que el Señor nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. No fue casualidad que Jesús dijera estas dos metáforas en el mismo sermón. El primero tiene que ver con la preservación de un mundo descompuesto, caído, que seguirá cayendo más y más. Oscuridad más densa cubrirán las naciones, dice la Escritura. ¿Cómo puede usted ser sal y luz para el mundo al mismo tiempo? Comience con estas cosas básicas que hoy vimos en las Escrituras. Sea vuestra palabra con gracia sazonada con sal, dice Colosenses 4:6. Que sea sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder cada uno a cada cual. Haga lo esencial por ser la luz, la propiedad más grande y bendición más grande que necesita este mundo es a Jesús. Él es la luz, pero usted está colocado para reflejarlo también. Y termino diciendo, haga realidad este texto también, Filipenses 2, versos del 14 al 16. Dice la Escritura: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, para que seáis sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Quiero orar en esta hora pidiéndole a Dios que haya un fuego que sea avivado en tu corazón en la función de ser sal y de ser luz. No es casualidad el lugar alto que Dios te ha llevado, donde te ha puesto como círculos de influencia, con las personas que trabajas, con las personas que convives en tu propia casa, con tus familiares. Ahora que vienen tal vez algunas actividades de fin de año donde verás familiares, la luz tiene que aumentar su voltaje, la sal tiene que aumentar su sabor. ¿Qué de esos ingredientes que veíamos hace unos minutos han bajado? Para que las cosas se cocinen bien, tienen que llevar los ingredientes en proporción, en calidad, pero también en cantidad adecuada. ¿Qué de ellos se ha perdido? Quiero orar para que Dios traiga un nuevo amor, pasión por ser luz y por ser sal a través de tu testimonio. Que no pierdas el sabor, que no pierdas la oportunidad de ser ambas cosas. Padre, agradezco tanto tu palabra. Gracias por la sencillez que ella tiene para ministrarnos en cada oportunidad, para traer al corazón sabiduría de tal manera que nosotros podamos entender que la luz quiere brillar más, la sal necesita tener los ingredientes y el sabor adecuado cada día. Ayúdanos con tu gracia, cada uno de nosotros, tus hijos, te necesitamos para ello.
Envía el poder de tu Espíritu Santo para esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un privilegio traerte la palabra de Dios en esta oportunidad. Que el Señor te bendiga.